Have you the courage to obtain the second? Muy buenas, queridos camaradas y hermanos, bienvenidos al canal de YouTube del Calabozo de este que les habla, Reverendo Wilson. Ya lo saben, el podcast que pueden encontrar en iVoox y en Spotify. Esta es una nueva Express Review. Antes de nada, feliz año nuevo para todos ustedes, queridos hermanos, queridos camaradas. Agradecimientos por el apoyo tanto al podcast como al canal, ya que la última Express Review dedicada a Nosferatu ha tenido un recibimiento brutal. Lo agradezco, por supuesto, con mucho cariño y mucho amor por eso, esa adoración que profesáis al culto. Y hoy toca otra Express Review, en este caso una película además estrenada hoy en España, 1 de enero de 2025. Me refiero a Heretic, el hereje. Película dirigida por Scott Beck, Brian Booth, directores de Hound, que era una película que hace ya unos años, con la producción de Eli Roth, si no recuerdo mal, proponía una especie de historia a través de esas atracciones de terror tan terroríficas, valga la redundancia, que circulan por Estados Unidos. Una película que a mí en su momento tampoco me generó demasiado placer audiovisual. Me parecía además que no explotaba del todo la temática que allí se estaba analizando, o se estaba contextualizando, la típica historia de adolescentes dentro de una historia de pánico y espanto. Y bueno, Scott Beck y Brian Booth también son conocidos por ser guionistas de Un lugar tranquilo. No recuerdo ahora si de alguna entrega más aparte de la primera, pero por lo menos de la primera sí. Y bien, una película de la que se lleva hablando tiempo, semanas. Estrenó en el Festival de Toronto hace unos meses. Allí generó bastante expectativa para todos aquellos que seguimos los estrenos de la actualidad del terror. Y ya se ha podido ver en España, lógicamente. Y bien, ¿qué nos encontramos aquí? Es la historia de dos misioneras que, bueno, van picando casa por casa, pues un poco para, bueno, pues vender un poco el producto, ¿no? Vender la fe y vender un poco esas creencias y esa espiritualidad que ellos pretenden, como religión, pues compartir con el resto de ciudadanos. ¿Qué pasa aquí? Que estas dos misioneras, interpretadas por cierto por Sophie Thatcher, a la que pudimos ver hace unos meses en Maxine, y Chloe East, que salía en Los Fabelman de Steven Spielberg, pues estas dos misioneras llegan al hogar equivocado, ya que quien les espera es un personaje peculiar, un personaje muy incisivo y en cierta medida con bastante sarcasmo, interpretado
por Hugh Grant. Mucho se ha hablado de la interpretación de Hugh Grant en esta película, sobre todo por el cambio de rumbo o por esa especie de reinvención en su faceta interpretativa por interpretar a un villano. Ya os digo, ya os adelanto, y aquí creo que vamos a estar muchísimos de acuerdo que él es lo mejor de la película. Cierto es que vemos a Hugh Grant todo el rato, es decir, no escapa un poco a esa especie de reverso sarcástico que ha acompañado a muchísimos personajes de su filmografía, pero aquí dentro de un contexto de terror, que eso, pues los que somos aficionados a este género siempre agradecemos. La película no me quiero extender demasiado porque el objetivo de estas Express Review es hacer un análisis directo y resumido de la película, por supuesto, sin spoilers, para que, bueno, este análisis sirva tanto para la gente que ya la haya visto como para que no. Deciros que propone un thriller psicológico, el típico juego del gato y el ratón, especialmente en sus primeros tramos. Me parece, o me ha parecido, lo mejor de la película, porque ahí sí que la historia va consiguiendo un interés que va evolucionando, una especie de inmersión a través de los tres personajes principales. Otra cosa que me gustó de la película es que a mí siempre me gustan estas propuestas que lo que pretenden es casi dar un énfasis teatral, ¿no? Aquí tenemos prácticamente solo una ubicación, tres personajes, aunque circulan por ahí algún que otro personaje secundario. He agradecido ver a un actor que tenía un poco perdido, como Topher Grace, habitual del cine de, por ejemplo, Steven Soderbergh, que por cierto, Steven Soderbergh está en los agradecimientos, me llamó la atención, lo pude ver en los créditos finales, pero como os decía, una especie de proposición escénica cuasi teatral donde se permite un poco que los actores bueno, destaquen en este enfrentamiento entre ellos. Destaca, insisto, Hugh Grant, la película circula constantemente a través del personaje, de sus acciones y el cómo va comprometiendo las creencias de estas dos chicas a medida que avanza la trama. Thriller psicológico en su primera parte, podemos decir, funciona bastante bien, la película te engancha, la película entras en ella, aunque ya se vea a todas luces que no quiere ser más allá que un mero entretenimiento, como digo, a partir de esta primera parte. ¿Qué pasa? Que llegamos a una segunda parte de la película, especialmente el tercer acto, donde el thriller psicológico quiere dar paso al terror religioso, y ahí es donde la película creo que se viene bastante abajo. Se intenta dar un estiramiento a todo lo anteriormente narrado, darle una profundidad, darle también un plot twist que impacte al espectador. No lo consigue. Hace que la obra descarrile completamente cuando quiere conseguir ese impacto y esa especie de análisis conceptual del choque de caracteres, el cómo estas chicas acaban prácticamente derrotadas, y no solo físicamente, sino también psicológicamente, por todo aquello que el personaje de Hugh Grant les está echando en la cara. Sin entrar tampoco en muchos detalles, me ha gustado bastante esos guiños que hace a la cultura popular, más concretamente a la cultura musical, que es algo, bueno, importante también. Por cierto, en los créditos finales tenemos una versión de Knocking on Heaven's Door, cantada por la actriz Sophie Thatcher. Bonita versión, y que en cierta medida lo que cuenta la letra de la canción también tiene cierta relación con lo que vemos en la película, pero que, resumiendo, una película que lamentablemente acaba siendo un quiero y no puedo. Creo que las pretensiones de los directores acaban ahogando el buen trabajo que habían hecho un poco con el inicio de la premisa, lo cual a mí me hace un poco pensar que quizá no han sabido suministrar bien lo interesante de una propuesta inicial. Recuerdo cuando empezamos a recibir información de esta película, de su sinopsis, de la trama, que pensábamos que era una especie de Knock Knock, bueno, la película de Eli Roth, que realmente era un remake de Las Sádicas, una cinta de finales de los 70, que también tuvo un remake en España,
Viciosas al desnudo, en el que dos chicas llegan a casa en medio de una noche de tormenta de un hombre casado, porque en ese momento está solo, y luego caerá rendido este hombre a los encantos, creando ahí un thriller erótico bastante subversivo. Yo creo que esta especie de thriller erótico un poco denigrante es lo que comparten esas tres versiones de la historia. Aquí no tenemos nada de eso, por supuesto, pero sí que me llama la atención que la propuesta, o al menos su inicio, es bastante similar, aunque luego, lógicamente, los objetivos que tiene la película son otros que podían haber sido mucho más interesantes, creo yo. Y sí que es cierto que las intenciones que tiene dentro de un poco la historia o de la tradición del terror religioso, que es hacer esa especie de invasión a través del drama de estas dos chicas y ver cómo todo aquello en lo que su vida se edifica, pues acaba derivando en una especie de pesadilla, en este caso a través de la llegada de la casa de este hombre. La película no concluye bien todo esto. Cuando quiere implementar el terror, se nota que estos dos directores no tienen la habilidad o no han sabido dar con el tono exacto de la película, y es una pena porque bueno, es una producción no es una producción de A24, está distribuida por A24, pero sí que en cierta medida por su diseño de producción y su estética sí que lo podemos relacionar en cierta medida con la compañía, y eso es lo que hace que ese primer tramo se separe bastante del look televisivo, porque al fin y al cabo la trama sí que podría haber sido del típico telefilm de sobremesa de dos chicas que llegan a la casa equivocada y de repente las persiguen por pasillos, ¿no? Aquí se separa lógicamente de todo eso, pero es una pena que la película acabe pegándose un tiro en el pie por no saber escoger el tono adecuado. Si esa parte final, que no quiero tampoco descifrar para que quien no haya visto la película lo pueda valorar, si esa parte final hubiese ido por el tono de thriller psicológico con el que la película empieza, creo que hubiese ido mucho mejor. Para mí una pequeña decepción, y digo pequeña porque tampoco es que esperase gran cosa de la película. Lo que sí que no me ha defraudado, Hugh Grant, está muy bien. Yo sí que es cierto que es un actor que, bueno, hace años que no le sigo demasiado, pero dentro de este tipo de papeles que habitualmente le habíamos visto en comedia, es un tipo que siempre ha funcionado. Es el tipo de actor que quizá un poco su estatus de estrella condiciona un poco los personajes que interpreta. Aquí pasa eso, pero si entras en ese juego, la interpretación del actor te va a gustar. Porque tenemos ese lado como más irónico, más perverso, que en realidad siempre ha tenido sus personajes, pero que aquí, lógicamente, dentro de una historia de terror, hace que a muchos nos impacte un poco este cambio, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo memoria y de ver a Hugh Grant en una película con tintes terroríficos solo me viene a la cabeza Remando al viento de Gonzalo Suárez. Seguramente haya habido alguna más. Pero en fin, esta es la opinión, el análisis de Heretic, el hereje, o hereje, creo que se ha titulado aquí en España, una película que, bueno, me gustaría también que, al igual que hicisteis en el vídeo de Nosferatu, y os lo agradezco un montón, pongáis en comentarios vuestras opiniones, reflexiones, en definitiva, qué os ha parecido, y por favor, dadle al like, suscribíos y, por supuesto, seguid al calabozo del Reverendo Wilson en iVoox y en Spotify, el templo del culto, ya lo sabéis, camaradas. Así que sin más, hermanos, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos por aquí y nos escuchamos en el podcast muy, muy pronto. Hasta siempre.